Hay lugares donde parece haberse detenido, donde las casas vacías guardan secretos. Hay lugares en este mundo donde el tiempo parece haberse detenido. Pueblos olvidados, silenciosos, donde las casas vacías guardan secretos que nadie se atreve a pronunciar. San Esteban del Valle es uno de esos lugares. Ubicado en las montañas del norte de España, este pequeño pueblo desapareció del mapa en 1936. No por la guerra que estaba a punto de desgarrar el país. No por una epidemia o un desastre natural. San Esteban del Valle desapareció porque sus 847 habitantes murieron, exactamente como lo habían soñado. Esta es la historia del 7 de marzo de 1936. El día en que todos soñaron con su propia muerte. La primera en despertar fue Teresa Mendoza, una maestra de 34 años que vivía sola en una pequeña casa cerca de la escuela. Eran las 3:47 de la madrugada cuando sus ojos se abrieron de golpe, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. El sueño había sido tan real, tan vívido, que aún podía sentir el frío del agua llenando sus pulmones. Se había visto a sí misma en el pozo viejo detrás de la iglesia, el agua oscura cerrándose sobre su cabeza. Pero lo peor no era eso. Lo peor era la fecha que había visto grabada en la piedra del pozo, 15 de marzo de 1936. 8 días desde ahora. Y había algo más. Justo antes de que el agua la consumiera completamente, lo vio. Una figura de pie en el borde del pozo, observándola. No tenía rostro, o más bien, su rostro era como niebla, constantemente cambiando pero siempre presente. Y sonreía. De eso estaba segura, aunque no podía explicar cómo lo sabía. Teresa no volvió a dormir esa noche. Se sentó junto a la ventana, viendo cómo el pueblo poco a poco comenzaba a despertar con las primeras luces del alba. Pero había algo extraño. Las luces se encendían demasiado temprano en demasiadas casas. Y si prestaba atención, podía escuchar algo que nunca antes había oído en San Esteban, el sonido del miedo. A las 6 de la mañana, cuando normalmente solo el panadero y algunos granjeros estarían despiertos, las calles ya estaban llenas de gente. Rostros pálidos, ojos enrojecidos, todos moviéndose como sonámbulos. Nadie hablaba, pero todos se miraban con el mismo reconocimiento aterrador. Ellos también lo habían soñado. El padre Sebastián, párroco del pueblo durante 30 años, abrió las puertas de la iglesia a las 7. No porque fuera hora de misa, sino porque la necesidad era palpable en el aire. La gente necesitaba respuestas, consuelo, cualquier cosa que pudiera explicar lo inexplicable. Para las 8 de la mañana, la iglesia estaba completamente llena. 847 personas apretadas en un espacio diseñado para 300. Todos en silencio. Esperando. El padre Sebastián subió al púlpito con manos temblorosas. Era un hombre de fe, había dedicado su vida a Dios, pero en ese momento, mirando los rostros aterrorizados de su congregación, sintió que su fe se tambaleaba. Hermanos, comenzó, su voz apenas audible. Sé que algo nos ha ocurrido esta noche. Algo que desafía toda explicación. Una mujer en la primera fila comenzó a sollozar. Luego otra. Y otra. Pronto, el llanto colectivo llenó la iglesia como una sinfonía de desesperación. Yo también lo soñé, confesó el padre Sebastián, y el silencio que siguió fue absoluto. Vi mi propia muerte. Me vi ahogándome en el río, ese río que ha estado seco durante 10 años. Y vi algo más. El rostro, gritó alguien desde atrás. Sin rostro pero con rostro. Yo también lo vi. Y yo. Las voces se multiplicaron, cada una confirmando lo mismo. No solo habían soñado con sus propias muertes, sino que todos habían visto la misma presencia inexplicable. La misma figura observándolos en sus últimos momentos. El alcalde del pueblo, don Rafael Cortés, intentó traer algo de orden a la situación. Era un hombre práctico, escéptico por naturaleza, pero incluso él no podía negar lo que había experimentado. Se había visto a sí mismo cayendo desde el campanario de la iglesia, su cuerpo destrozado en los adoquines de la plaza. 23 de marzo de 1936. Necesitamos documentar esto, declaró en una reunión de emergencia en el ayuntamiento esa misma tarde. Cada uno debe escribir exactamente qué soñó. Los detalles, las fechas, todo. Lo que descubrieron en las horas siguientes fue aún más aterrador que los sueños individuales. Las muertes estaban escalonadas. La primera sería en 8 días, Teresa Mendoza en el pozo. La última sería el 15 de junio, la pequeña Lucía Ramírez, de solo 5 años,
quien había dibujado con crayones lo que no podía expresar con palabras, una niña acostada en su cama, inmóvil, mientras una sombra sin forma la observaba desde la ventana. Pero había patrones extraños. Las muertes no seguían un orden lógico. No era por edad, ni por ubicación en el pueblo, ni por ninguna característica que pudieran identificar. Parecían seleccionadas, elegidas con un propósito que nadie podía comprender. El doctor Emilio Vázquez, el médico del pueblo, intentó ofrecer una explicación racional. Histeria colectiva, sugirió. Algún tipo de contaminación en el agua, o quizás un gas. Algo que nos hizo a todos tener alucinaciones similares. Pero incluso mientras lo decía, su mano temblaba al escribir su propia predicción de muerte. 2 de abril, ataque al corazón en su consulta, con esa figura sin rostro de pie junto a su escritorio. Teresa Mendoza, la maestra, propuso algo diferente. Había estado investigando en los archivos de la escuela y encontró algo inquietante. En 1636, explicó, su voz temblando, exactamente 300 años antes, hubo un pueblo llamado San Esteban Viejo a solo 20 kilómetros de aquí. Desapareció completamente. Todos sus habitantes muertos en el transcurso de 3 meses. Los registros históricos lo atribuyen a la peste, pero sacó un documento amarillento, casi desintegrado por el tiempo. Era una carta del último párroco de San Esteban Viejo, escrita con letra temblorosa. Ellos soñaron primero. Todos y cada uno. Vieron sus propias muertes antes de que ocurrieran. Y en cada sueño, estaba él. El que no tiene nombre pero tiene 1000 nombres. El que muestra antes de tomar. Esto no es peste. Esto es castigo. Esto es cosecha. El silencio en la sala era tan denso que podía cortarse. El padre Sebastián fue el primero en hablar. ¿Castigo por qué? ¿Qué hemos hecho? Nadie tenía respuesta. Los días siguientes fueron surrealistas. La vida en San Esteban del Valle continuaba superficialmente normal. La gente iba a trabajar, los niños jugaban en las calles, las campanas de la iglesia sonaban a sus horas habituales. Pero había una tensión palpable, una espera horrible. Algunos intentaron huir. Una familia completa empacó sus pertenencias y salió en su carro tirado por caballos al amanecer del 10 de marzo. Regresaron 3 horas después, pálidos y temblorosos. No podemos salir, susurró el padre. Cada camino nos devuelve aquí. Es como si el pueblo mismo no nos dejara ir. Otros lo intentaron a pie, solos, en grupos. Todos volvieron con la misma historia. Los caminos se doblaban sobre sí mismos. Los senderos que conocían desde niños los llevaban en círculos. San Esteban del Valle se había convertido en una trampa. El 14 de marzo, un día antes de la primera muerte predicha, el pueblo entero se reunió nuevamente en la iglesia. El padre Sebastián propuso una vigilia de oración. Si esto es una prueba de Dios, o una obra del demonio, debemos enfrentarla con fe, dijo. Protegeremos a Teresa. La mantendremos alejada del pozo. Si podemos cambiar una muerte, podemos cambiarlas todas. Fue un plan desesperado, pero era todo lo que tenían. El 15 de marzo amaneció gris y frío. Teresa Mendoza no había dormido. Estaba rodeada de gente en la casa del alcalde, el edificio más alejado del Pozo Viejo. Habían tapado el pozo con tablones de madera pesados y lo custodiaban 4 hombres fuertes. No voy a morir hoy, repetía Teresa como un mantra. No voy a morir hoy. Las horas pasaban con agonizante lentitud. Mediodía, tarde. Las sombras comenzaron a alargarse. En su sueño, había visto que su muerte ocurría al atardecer. Calculaban que faltaban 2 horas, quizás menos. Ya casi pasa, la animaba don Rafael. Solo un poco más. Pero a las 6:15 de la tarde, Teresa se puso de pie bruscamente. Sus ojos se habían vuelto vidriosos, como si mirara algo que nadie más podía ver. Tengo sed, dijo con voz monótona. Mucha sed. Trae agua, ordenó el alcalde a su esposa. Pero Teresa ya se movía hacia la puerta. No corría, no parecía desesperada. Simplemente caminaba con propósito, como atraída por una fuerza invisible. «Deténganla», gritó alguien. 3 hombres la sujetaron, pero Teresa luchó con una fuerza que no debería tener. Gritaba, pero no palabras en español. Era algo más antiguo, algo que hacía que la piel se erizara al escucharlo. El agua jadeaba entre gritos. «El agua me llama. Él me llama». La sujetaron durante 1 hora. Teresa luchó cada segundo, su fuerza nunca disminuyendo, sus ojos fijos en dirección al pozo.
A las 7:30, de repente, se quedó completamente quieta. Su cuerpo se relajó. Sus ojos se aclararon. Ya pasó, susurró. Son casi las 8. En mi sueño, ya había muerto. La esperanza floreció en el pecho de todos los presentes. Lo habían hecho. Habían cambiado el destino. Si podían salvar a Teresa, podían salvarse todos. Pero entonces Teresa sonrió. No era su sonrisa. Era algo más. Algo que no encajaba en su rostro. Gracias, dijo con una voz que resonaba extrañamente. Gracias por traerla aquí. Antes de que alguien pudiera reaccionar, Teresa se llevó las manos al cuello y comenzó a apretar. Sus propias manos, estrangulándose a sí misma con fuerza inhumana. Los hombres intentaron separarle las manos, pero era como si estuvieran soldadas a su garganta. Teresa cayó al suelo, convulsionando, sus ojos desorbitados pero fijos en algo sobre ella. En algo que solo ella podía ver. Cuando finalmente se quedó quieta, cuando el doctor Vázquez confirmó que había muerto, todos en la habitación juraron haber visto lo mismo, una sombra, apenas perceptible, alejándose de su cuerpo. Una sombra con forma vagamente humana, sin rostro pero innegablemente presente. Teresa Mendoza había muerto. No en el pozo como había soñado, pero a la hora exacta que había predicho. Y en sus ojos abiertos, fijos y sin vida, todos podían ver reflejada la misma figura sin rostro que había poblado sus pesadillas. La muerte no podía ser engañada. Solo, redirigida. Los siguientes días fueron una pesadilla descendente. Cada muerte ocurría exactamente como había sido soñada, sin importar las precauciones tomadas. El herrero, que había soñado morir aplastado por su yunque, fue encontrado muerto debajo de él a pesar de que había jurado nunca volver a su taller. El panadero, que vio su muerte en su propio horno, murió cuando inexplicablemente tropezó y cayó en las llamas que habían sido apagadas horas antes. Pero lo peor era la presencia. Cada vez que alguien moría, los que estaban cerca reportaban verla. Esa figura sin rostro, cada vez más sólida, más real. Como si cada muerte la alimentara, la hiciera más fuerte. El doctor Vázquez, antes de su propia muerte el 2 de abril, logró documentar algo extraordinario. Las víctimas, escribió en su último diario, todas reportan sentir una compulsión irresistible momentos antes de morir. Como si algo los llamara, los guiara hacia su destino. No es que estén predestinados a morir. Es que están siendo conducidos activamente hacia sus muertes. Su teoría era aterradora, la entidad no predecía las muertes. Las orquestaba. Los sueños no eran visiones del futuro, sino el plan de un cazador mostrándole a su presa exactamente cómo sería capturada. Cuando le llegó su turno, el doctor Vázquez estaba preparado. Se despidió de su esposa, puso sus asuntos en orden, y se sentó en su consulta a esperar. A las 4:23 de la tarde, exactamente como había soñado, su corazón simplemente se detuvo. No hubo dramatismo, no hubo lucha. Solo un hombre sentado en su silla, y luego ese hombre muerto, con expresión de terror congelada en su rostro mientras miraba algo en la esquina de la habitación que nadie más podía ver. El pueblo se vació rápidamente. No porque la gente lograra escapar, sino porque morían. Para finales de abril, más de un tercio de la población había perecido. Las calles estaban inquietantemente silenciosas, puntuadas solo por los sonidos ocasionales de luto y los frenéticos preparativos de aquellos que sabían que su tiempo se acercaba. Surgió una teoría entre los sobrevivientes. El padre Sebastián, cuya propia muerte estaba programada para el 12 de mayo, pasaba sus días cada vez más erráticos investigando textos antiguos que había mantenido escondidos en el sótano de la iglesia. No es el demonio, declaró en un sermón que solo asistieron 20 personas. O al menos, no el demonio que conocemos. Es algo más antiguo. Algo que existía antes del cristianismo, antes de cualquier religión que conozcamos. Mostró un texto que afirmaba haber traducido del latín, escrito por un monje en el año 1036. Un relato de otro pueblo, en otra época, que experimentó exactamente lo mismo. Cada 300 años, leyó el padre Sebastián con voz temblorosa, la cosecha llega. Se alimenta no de la vida, sino del conocimiento de la muerte. El miedo, la anticipación, el terror de esperar el inevitable final. Eso es lo que lo sustenta. Y cuando ha terminado, desaparece por otros 300 años, saciado. ¿Por qué nosotros?, gritó alguien. ¿Por qué este pueblo? El padre Sebastián no tenía respuesta. Los textos no explicaban la selección. Solo describían el patrón, cada 300 años, un lugar, todos sus habitantes condenados.
Los últimos residentes de San Esteban del Valle se aferraron unos a otros, creando una comunidad desesperada de los condenados. Celebraban las vidas de los muertos y trataban de encontrar significado en sus últimos días. Algunos encontraron paz. Otros se volvieron locos antes de que les llegara la hora. Unos pocos intentaron suicidarse antes de sus fechas designadas, pero descubrieron que no podían. Sus cuerpos simplemente no obedecían. La entidad los quería vivos hasta el momento exacto que había elegido. El 12 de mayo, el padre Sebastián cumplió su profecía. El río seco de repente se llenó durante una tormenta Freak, y él, saliendo a investigar el fenómeno imposible, fue arrastrado y ahogado. Los testigos dijeron que no luchó. Simplemente dejó que el agua lo llevara, sus ojos fijos en algo sobre la superficie que nadie más podía ver. Para principios de junio, solo quedaban 20 personas en San Esteban del Valle. El pueblo que había sido hogar de 847 almas era ahora un cementerio poblado por fantasmas vivientes. La última en morir sería Lucía Ramírez, la niña de 5 años. Su fecha, 15 de junio. Su madre, Isabel, había muerto semanas atrás. Su padre, Tomás, 4 días después. Lucía vivía ahora con don Rafael, el alcalde, uno de los pocos adultos que quedaban. La niña era extrañamente tranquila sobre su destino. Había dejado de jugar, dejado de sonreír. Pasaba sus días dibujando el mismo dibujo una y otra vez, una figura sin rostro de pie junto a una cama. No tengo miedo, le dijo a don Rafael una noche. Él me ha estado visitando en mis sueños. Ya no es aterrador. Es triste. ¿Triste?, preguntó don Rafael, confundido. Está solo, explicó Lucía con la simple sabiduría de los niños. Ha estado solo durante 300 años. Por eso necesita hacer esto, para recordar lo que es sentir. Era una observación que heló la sangre de don Rafael. ¿Y si la entidad no era malévola? ¿Y si simplemente era otra cosa? Algo tan ajeno a la humanidad que su forma de conectar, de experimentar, de alimentarse, ¿era inevitablemente fatal para los humanos? Los últimos días fueron los más extraños. Los sobrevivientes comenzaron a reportar que podían verlo ahora, incluso sin que ocurriera una muerte. La figura sin rostro caminaba abiertamente por las calles, visible para todos, cada vez más sólida. Algunos decían que estaba esperando. Otros, que estaba saboreando. Don Rafael pensaba que quizás estaba agradeciendo. La noche del 14 de junio, don Rafael se sentó con Lucía. Ella estaba en su cama, tranquila, casi serena. ¿Quieres que me quede contigo?, preguntó él. Lucía asintió. Va a venir pronto. Y vino. A medianoche exacta, la temperatura en la habitación cayó dramáticamente. Don Rafael podía ver su aliento. Y entonces lo vio. Por primera vez con perfecta claridad. La figura sin rostro estaba de pie en la esquina, pero ahora podía discernir detalles. Era humanoide, pero las proporciones estaban ligeramente mal. Demasiado alto, extremidades demasiado largas. Y donde debería estar su rostro había nada y todo al mismo tiempo. Un vacío que dolía mirar, pero que también mostraba destellos de 1000 caras, 1000 expresiones, 1000 vidas. Lucía se sentó en la cama y extendió su mano hacia la figura. Ya entiendo, dijo con su vocecita infantil. Has estado mostrándome porque quieres que entienda. No somos solo comida. Somos recuerdos. La figura se movió hacia adelante. Don Rafael quiso intervenir, gritar, hacer algo, pero estaba paralizado. No por magia o fuerza sobrenatural, sino por puro terror primordial. La entidad tocó suavemente la frente de Lucía con lo que podría haber sido un dedo. La niña suspiró, sonrió levemente, y se recostó. Sus ojos se cerraron. Su pecho se detuvo. La figura permaneció de pie junto a la cama durante un largo momento. Y entonces hizo algo que don Rafael nunca olvidaría. Se inclinó, como en una reverencia, y desapareció. No se desvaneció gradualmente. Simplemente dejó de estar allí. Don Rafael fue la última persona viva en San Esteban del Valle, pero no por mucho tiempo. Su propia muerte estaba programada para 3 días después. La pasó escribiendo todo lo que había sucedido, dejando un registro para quien lo encontrara. Su última entrada, escrita con mano temblorosa, decía: «Mañana vendré por mí. Ya puedo sentirlo. He entendido algo en estos últimos días. Esto no es castigo ni maldad. Es naturaleza. Algo tan antiguo y vasto que nuestras categorías morales no aplican.
Nos alimentamos de plantas y animales sin pensar que son asesinatos. Quizás, para esta entidad, lo que nos hace es simplemente alimentarse. Soñamos con nuestras muertes porque nos muestra respeto, el mismo respeto que un cazador muestra a su presa honrándola antes de la cacería. En 300 años, volverá otro pueblo, otras 847 almas. Y el ciclo continuará, como ha continuado por milenios. Solo espero que, cuando mi turno llegue, pueda enfrentarlo con la misma gracia que la pequeña Lucía. Que Dios tenga misericordia de nuestras almas. Y que perdone a esta criatura, porque no sabe el dolor que causa. O quizás sí lo sabe, y simplemente no le importa. Encontraron el pueblo vacío 3 semanas después. Los cuerpos, extrañamente, no mostraban señales de descomposición. Estaban perfectamente preservados, como durmiendo, todos con la misma expresión de terror y comprensión en sus rostros. Los registros fueron sellados por las autoridades. El pueblo fue oficialmente atribuido a una tragedia de la guerra civil que pronto estallaría. San Esteban del Valle fue borrado de los mapas. Pero los archivos permanecen, escondidos en bibliotecas olvidadas y colecciones privadas. Y si haces las cuentas, si sumas 300 años a 1936, bueno, es solo una coincidencia. Probablemente, a menos que no lo sea. ¿Te ha inquietado esta historia? ¿Has sentido ese escalofrío recorriendo tu espalda? Entonces no olvides dejar tu like y suscribirte a Sello de la Noche, porque cada semana traemos historias de terror que te quitarán el sueño. En los comentarios, cuéntame, ¿qué harías si soñaras con tu propia muerte? ¿Intentarías cambiar tu destino o lo aceptarías como hizo la pequeña Lucía? Y recuerda, si haces las cuentas, 300 años desde 1936 nos lleva a 2236. Todavía tenemos tiempo. Probablemente. Activa la campanita para no perderte ni una sola historia de Sello de la Noche. Porque en la oscuridad, siempre hay algo esperando. Hasta la próxima, si es que hay próxima.